Shalom Ubraja, Javerim y Javerot, Ajim y Ajayot, Talmidim, Talmidot de la Torah y de Mashiach Yeshua. Estamos acá en esta serie sobre festividades que estamos haciendo acá de Israel, sus amigos de Torah High, de la Torah viva. Bueno, queremos entrar un poco en conocimiento porque nuestra fe, nuestra emuná debe estar sustentada en bases sólidas. Por eso en este tiempo de Elul, en este tiempo de Slichot, en este tiempo que nos acercamos, nos faltan unas cuantas horas, unos cuantos días, unas cuantas horas para llegar a la festividad, al Hag de Yom Zikaron Teruah, de la recordación al toque Teruah, al toque de Shofar, lo que es conocido alágicamente, rabínicamente, como Rosh Hashanah. Por eso al fondo tenemos música tradicional sefaradita de Slichot. Pero bueno, esto también es un llamado para nuestros ajim, nuestros hermanos de habla hispana de todo Israel. Los estamos invitando, creyentes en Mashiach Yeshua y no creyentes en Mashiach Yeshua, a retornar a la Torah, a retornar a las Mitzvot y a retornar a las festividades, que nos unamos como un solo pueblo. Y para aquellos amados Benei Anusim, aquellos descendientes de las 10 tribus de Israel que están surgiendo en toda la diáspora, darles una bienvenida a su pueblo, a Israel, a su familia. Bueno, nuestra invitación es a que ustedes no se queden solamente con lo que vean en estos videos. Nosotros no queremos decir la última palabra. La última palabra siempre la tiene la Torah y las palabras de Mashiach. Por algo fue enviado Mashiach, para los que creen en él. Para los que no creen en él, todavía no les ha sido revelado de parte del Padre. Les invitamos a que escudriñen sus palabras, y a que lo miren desde la perspectiva judía, hebrea, y no de la perspectiva pagana comúnmente como se es predicado. Mashiach nos enseñó algo, enseña algo, y dice que la Torah, hasta que el cielo y la tierra no hayan pasado ni una tilde, ni una jota, ni una yod, ni una nekudá de la Torah, pasará. También nos enseña que nosotros no debemos, dice ellos en la cátedra de Moshe, en las enseñanzas, en las Moresh Moshe, se asientan. Por tanto, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo, mas no hagáis conforme ellos hacen. Nosotros debemos guardar todo aquello que los jajamín y que los rabinos han enseñado a guardar de la Torah. Pero tenemos también que entender y conocer las cosas. Tenemos que tener conocimiento, no solamente una fe ciega. Y como aquellos hermanos Benei Anusim que están volviendo a su pueblo, es bueno también que conozcan nuestra cultura, que conozcan nuestras tradiciones, que conozcan todo aquello que para ser unos buenos Yehudim conforme a la Torah debemos conocer. Hoy queremos tocar un tema, y es precisamente, surgen las preguntas: Rosh Hashanah o Yom Zikaron Teruah, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Y precisamente vamos a ver cómo se cuentan los años. Este video va a tocar sobre cómo se tocan los años, y vamos a ir a unos textos rabínicos y vamos a leer algo de estos textos rabínicos para entender un poco. Dice así: el punto de partida para contar los años difería en la antigüedad de pueblo en pueblo y de nación en nación, ya que en cada lugar estaba basada en un acontecimiento histórico significativo. Generalmente el comienzo del reinado de una nueva de un nuevo monarca señalaba el cómputo de los años. Año 1 en ese reino, y así en lo sucesivo, y el cálculo continuaba hasta que se coronaba a un nuevo rey, y el cómputo retrocedía para comenzar el nuevo. ¿Qué habla de esto? Habla de cómo se contaba antiguamente los años. Era con respecto a cada monarca nuevo que salía. Si salía
el monarca X, entonces empezaban a contar los años, el año 1 de la monarquía del monarca X, el año 2 de la monarquía del año X. Pero ¿qué sucedía? Cuando moría este monarca o empezaba un nuevo monarca, empezaban la cuenta regresiva nuevamente desde cero. Entonces, ya no empezaban con la cuenta de la monarquía del monarca X, sino la cuenta de la monarquía del monarca Y. Entonces empezaban año 1 de la monarquía del monarca Y y así. Esa fue una de las formas. Otra forma. Esas fechas eran las utilizadas para fechar documentos oficiales y para registrar acontecimientos históricos. La Torá, el Tanaj, ofrece muchos ejemplos de semejante uso. Los primeros cristianos también basaron el cálculo de sus años en el reinado de quien ellos consideraban su rey espiritual. Aquí estamos hablando con respecto a el calendario gregoriano, el calendario católico, estableciendo que el año de su nacimiento había sido el año 1. El predominio de la civilización cristiana en los asuntos mundiales tuvo como resultado que el cálculo cristiano se convirtiera en el sistema calendario más utilizado en el mundo. Esto lo vemos. Entonces, el calendario gregoriano que nosotros conocemos hoy en día surge precisamente de cuando Constantino organiza la religión cristiana católica, y entonces se calculó más o menos desde la era de nacimiento del Mashiach, y es el calendario que hoy en día nosotros conocemos, que es conocido como antes de Cristo y después de Cristo, hablando del Mashiach desde el punto de vista gregoriano, desde el punto de vista católico cristiano, ¿ok? Entonces por eso encontramos el AC y el DC, antes de Cristo y después de Cristo. Mientras que los cristianos utilizan la postdata intrínseca más religiosa de AC antes de Cristo y DC antes de Cristo, los textos judíos sustituyen generalmente esta notación por AEC y DEC. ¿Qué significa esto? Y lo vas a encontrar en nuestros libros. Antes de la era común y después de la era común. Entonces, vemos como antes de Cristo, para la civilización occidental, la civilización regida por el calendario gregoriano, que es el calendario católico cristiano, dice antes de Cristo, en los textos nuestros aparece como antes de la era común, y después de Cristo aparece como después de la era común. ¿Qué quieren decir respectivamente? Antes de la era común y después de la era común. Estamos leyendo en nuestro texto. Bueno, seguimos. Durante muchos siglos, los judíos utilizamos como punto de partida para contar los años el éxodo de Misraim, el éxodo de Egipto. Entonces aquí ya hablamos de 3 puntos. El primer punto, como según ciertas monarquías se contaban los años, pero sucedía que moría el monarca y entonces entraba nuevamente desde el año 0. Luego, este acontecimiento del nacimiento de Mashiach, visto desde la perspectiva gregoriana de Constantino, de la Iglesia Católica Romana, entonces dan el antes de Cristo y después de Cristo. Y vemos que la diferenciación que hace los textos judíos dicen antes de la era común y después de la era común. Pero aquí vemos una tercera forma de contar los años. Y vemos que es alguna de las formas que tuvimos al principio los judíos. Vamos a mirar cuál era esta. Era el contar los años desde la salida del éxodo de Misraim, del éxodo de Egipto. Además de esa, se utilizaba el año del reinado del gobernante del momento. O sea, estamos en el año tal de la salida de Misraim, de Egipto, más se usaba la época del reinado del gobernante del momento. De esa manera, al comienzo de la era cristiana, los judíos nos encontramos ya en el siglo XIV de nuestro calendario. Si se hubiera continuado con ese sistema en la actualidad, en el 2014, nos encontraríamos en la mitad de nuestro siglo 34, aproximadamente en el año 3392. Sin embargo, después de la destrucción del templo,
de Jerusalén en el año 70 de la era común y de la dispersión del pueblo judío, se consideró que la utilización del éxodo, de la salida de Egipto, como un punto de preferencia para contar los años, estaba siendo desplazada por otros acontecimientos centrales. Entonces hacemos un pequeño resumen acá. Entonces vemos cómo antes de la destrucción del templo en el siglo 70, los judíos contábamos los años desde la salida del éxodo de Misraim, del éxodo de Egipto. Pero con la destrucción del segundo templo, entonces hubo una variación. Y nos dimos cuenta que se empezaron a tomar como referencia otros acontecimientos. Entonces vamos a ver qué pasa. La destrucción del templo sirvió como una de esas bases y las notaciones de fechas basadas en ese acontecimiento pueden encontrarse en documentos de la Edad Media avanzada. Sin embargo, el sistema que alcanzó la máxima popularidad entre los judíos y que se utilizaba hasta la actualidad es uno que no se basa en un acontecimiento o símbolo cuya significación está limitada a nuestra fe o a nuestro pueblo, sino a un tema de significación universal y de aplicación general. Vamos a ver cuál es ese. Entonces, hacemos un resumen. ¿Cómo se contaban los años en la antigüedad? Se contaban según el reinado que había, según, ¿cómo se dice esa palabra? Según la monarquía que había. Pero ¿cuál era el problema de contarlos así? Que muerto el monarca, empezaba nuevamente el reinado, el año 1, el año 2 de otra monarquía. Era muy complicado. Entonces, luego viene el acontecimiento de la venida de Mashiach. Se apoderan de la historia, de todo lo relacionado con respecto a la venida de Mashiach, a la primera venida de Mashiach, los romanos católicos, y surge el antes de Cristo y después de Cristo de la Iglesia Católica Romana. Los judíos, entonces, para diferenciarse, decían antes de la era común, después de la era común. Pero después, en el año 70, entonces, para diferenciarse también, entonces los judíos empezamos a contar los años desde la salida de el éxodo de Misraim, de Egipto, desde la salida de Egipto. Pero ¿qué sucede? Cuando ocurre en el siglo 70, en el año 70, la destrucción del segundo templo, ¿qué sucede? Que esta destrucción del segundo templo y algunos otros acontecimientos empezaron a tomarse como punto de partida o como referencia para contar los años. Entonces, ¿qué se optó por hacer? Se optó por tomar no un acontecimiento que solamente fuera para nuestra fe, sino un acontecimiento que fuera mundial. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos seguido contando los años desde la salida de Egipto, otras personas dirían, bueno, pero ¿y eso sí fue verdad o no fue verdad? Lo pueden poner en duda. Es solamente para la religión, para la fe de ustedes. La destrucción del segundo templo, bueno, eso les implica a ustedes, a nosotros no nos implica para nada. O cualquier otro acontecimiento. Pero cuando los sabios judíos se pusieron a analizar y a pensar, bueno, ¿qué acontecimiento vamos a tomar como punto de partida? Tomaron un acontecimiento que tiene que ver con la creación misma, con todos. ¿Y cuál es? Es precisamente la creación del mundo. El número de años transcurridos a partir de la creación fue calculado por los sabios, reseñando todos los patrones existentes en aquella época, revisando el registro bíblico en términos de duración de la vida de un individuo y cuadrándolo con los años mencionados en los primeros capítulos de Bereshit a nuestros años, y considerando los 7 días de la creación equivalentes a nuestros días de la actualidad. De hecho, esos 7 días de la creación pudieron haber sido periodos de tiempo de una duración extremadamente prolongada, que corresponden a etapas más que a días similares a nuestro día actual de 24 horas. Inclusive, según la Torá, en Bereshit vemos que el sol, según cuya salida y puesta nos imaginamos en nuestros días, no fue creado hasta el 4.º día.
y sin embargo ya se había hecho referencia al primer día y al segundo día. Esto, sin embargo, no quita el significado ético y espiritual de la creación como la base conceptual del año judío. Eso es lo que significa y lo que implica el número 5774, que es el año judío según este calendario rabínico. La soberanía de Elohim sobre el universo, que es lo importante y lo elocuente en este caso, no la exactitud técnica o científica del cálculo, ya que ésta no se puede lograr. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Cómo contamos los años nosotros los judíos? Para las personas que han hecho esa pregunta. Entonces vemos la historia de cómo empezamos a contarlos. Primeramente los contábamos de acuerdo a los monarcas o las monarquías que existían, o sea, los reyes. Pero después de que moría un rey empezaba otra monarquía, entonces había ese problema de que se empezaba nuevamente a contar otra época de años. Luego se empezó a contar de acuerdo a la venida de Mashiach, de acuerdo al calendario gregoriano que se hacía, nosotros haciendo una excepción diciendo no antes de Cristo, sino antes de la era común, no después de Cristo, sino después de la era común, pero después de la destrucción antes de la destrucción del segundo templo, se adoptó también la forma de empezar a contarlos, precisamente para no tener que ver con la venida de Mashiach, porque la mayoría negaron esa venida. Entonces, para hacer algo diferente, se empezó a contar desde la salida de Egipto. Pero ¿qué sucedió con la destrucción del segundo templo? Cuando hubo la destrucción del segundo templo, entonces se empezó la destrucción del segundo templo tomar como punto de partida y otros acontecimientos religiosos o históricos de relevancia. Entonces, ¿qué hicieron los judíos, los sabios nuestros, para tomar un punto de partida? Dijeron, bueno, hicieron un consenso y dijeron, bueno, vamos a tomar un punto de partida que sea trascendental para todos, no solamente para nosotros como judíos, no solamente para que digan, bueno, la fecha a la cual ustedes dicen estar es una fecha que solamente es importante para ustedes e implica acontecimientos relevantes para ustedes. ¿Qué fecha se toma? Se toma la creación del mundo. ¿Y cómo se toma la creación del mundo? ¿Cómo se llegó a cuánto hace que estábamos de la creación del mundo? Bajo parámetros y bajo cuentas rabínicas, lo que llevó a la fecha de hoy decir que estamos en el año 5774 y que dentro de unos días vamos a pasar al 5765. Entonces la pregunta, ¿cómo contamos nosotros los años los judíos? Lo contamos primordialmente con respecto a la creación del mundo. Y con respecto a la creación del mundo hay dos formas de contarlo, conforme a la Torá y conforme al conteo rabínico. Entonces, conforme al conteo rabínico, estamos en el año 5774. ¿Por qué hago esta acotación? Porque más adelante sacaremos un video, no sé si lo alcancemos a sacar ahorita para Yom Teruah o más adelante, sobre realmente en qué año judío estamos. Casi todos decimos creer estar en el año 5774. ¿Realmente estamos en el año 5774? ¿O hubo algún fallo en la forma en que contaron los rabinos los años? Porque hay otra forma, una forma toraíta de contar los años, donde si se cuenta de esa forma, estaríamos a unos cuantos años de llegar al año 6000. Les dejo eso como tarea y ese será el siguiente video que saquemos con respecto a la cuenta de años. Entonces, según la cuenta rabínica que se hizo desde la creación del universo hasta nuestro día, estamos en el 5774.
Así es como nosotros tenemos nuestros años. Entonces, el siguiente video y la siguiente invitación es a que escudriñemos según la Torá, porque los sabios rabinos, ¿qué texto tomaron qué texto tomaron precisamente para llegar a estos años? La Torá, los escritos que están en la Torá, las historias que están en la Torá, todo está registrado en la Torá. Nosotros no necesitamos ir a ningún otro lado, todo está en la Torá. Pero pasa que ellos no contaron cierta cantidad de años que se pasaron en alto. O sea, estamos en unos años más adelante de lo que hicieron el cálculo ellos. Pero el cálculo como nosotros lo hacemos los judíos, contamos desde la creación del mundo, año 5774, y vamos a pasar al 5775. Y sabiendo que este es el calendario rabínico, porque sabemos que en la Torá aparece que el primer mes sería el mes de Aviv, o sea, el año nuevo, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a las festividades, empieza con Pesaj y empieza con el mes de Aviv. El Rosh Hashanah, que se celebra ahorita, vendría siendo la celebración del año nuevo del mundo, ¿no? Con respecto a lo que ordenó la Torá. Y precisamente cómo se llegó a ese cálculo a través de las historias y toda la cronología que está escrita y está perfectamente expuesta en la Torá. Espero que esto nos lleve a estudiar, a escudriñar y a entender por qué tenemos el año nuevo de los árboles, el año nuevo para la recolección, el año nuevo para las festividades, el año nuevo como el cumpleaños del mundo, ¿ok? Pero recordar que realmente la festividad a la cual estamos llamados a esta es la de Yom Teruah, Yom Zikaron, y empata precisamente con un año más de la creación, por eso se dice Rosh Hashanah. Bueno, esperamos que haya sido interesante, que nos cuestionemos y estudiemos, investiguemos sobre eso. ¿Qué año estamos realmente? Estamos realmente en el 5774. ¿Los rabinos no se equivocaron ni un solo año? ¿O hay alguna otra fecha en la que estemos que nos haga ponernos alertas, que nos haga despertarnos, porque estamos muchísimo más cerca del año 6000? Entonces, amados, espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Que de acuerdo a la creación del mundo tengamos un Shana Tova. Shalom Braja, Javerín, Javerot, Ajem, Beajayot. Continuamos con este set de estudios sobre Yom Zikaron Teruah y Rosh Hashanah. Bueno, el tema que vamos a tocar ahorita es un tema que surge con eso de cómo contamos nosotros los judíos los años y por qué se le dice a esta festividad Rosh Hashanah si no aparece en la Torá. En la Torá aparece Yom Zikaron Teruah. Bueno, entonces vamos a mirar conforme a un libro rabínico que tenemos acá. Guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea de Rab Haim Halevi Donim, de la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa de la Diáspora. ¿Por qué se celebra el Año Nuevo el 1 de Tishrei? O el 1 del 7º mes. Ya haciendo nosotros ciertos estudios, sabiendo que los meses tampoco tenían nombre, los meses reciben sus nombres rabínicamente. Aparece el 1 del 7º mes, como lo habíamos visto en un video pasado. Pero sin embargo, vamos a verlo desde el punto de vista rabínico y vamos a entender cosas acá.
son libros con los cuales se enseña y se aprende judaísmo en los colegios y en las comunidades de la diáspora. Dice, ¿por qué se celebra el Año Nuevo el 1 de Tisré? La Torá se refiere al mes de Nisan, cuando se celebra Pesach, Aviv, como el primer mes del año en el calendario judío, y no hace referencia al día que se conocería más tarde como Rosh Hashanah, el Año Nuevo. El primer día de Tisré, séptimo mes, según la Torá, es mencionado en la Torá como el día santo del día de la rememoración, Yom Hazikaron, y el día del toque, el shofar, Yom Teruah. Basado en una tradición de gran antigüedad que atribuyó el acontecimiento de la creación al día 1 de Tisré, se convirtió este día santo también en el de Rosh Hashanah, o Año Nuevo, especialmente después que la creación se convirtió en el punto de partida para contar los años. La Mishnah, en su tratado de Rosh Hashanah 1.1, es la primera que se refiere a Rosh Hashanah, pero lo hace refiriéndose a 4 diferentes días de Año Nuevo. El 1 de Nisan como el Año Nuevo de los Reyes, fecha según la cual los reyes de Israel calculaban los años de su reinado, sin tener en cuenta cuándo ascendía al trono el 1 de Nisan, o sea, del mes de Aviv, era el punto establecido en que comenzaba el segundo año de su reinado. También era el año nuevo para calcular las festividades, de manera que Pesach se consideraba como la primera festividad del año. El 1 de Tisrei como el año nuevo de los años, según el cual se calculaban los años, tanto los años sabáticos como los de jubileo. Ese es el día en que observamos actualmente como Rosh Hashanah. El 1 de Elul como el año nuevo para dar el diezmo por los animales. El 15 de Shevat como el año nuevo de los árboles. Aquellos de entre nosotros que suelen trabajar según el año fiscal, que difiere del año calendario, pueden comprender fácilmente las diferencias. En el libro de oraciones, el día santo que llamamos Rosh Hashanah se denomina todavía según su nombre de Torá, y la tradición fijó ese día como el aniversario de la creación del mundo y proclamación de la idea concomitante de la soberanía de Elohim sobre el universo, siendo ese el tema dominante en las plegarias. Sin embargo, entre las masas, el nombre de Rosh Hashanah, Año Nuevo, es el más popular y el más conocido. El término de grandes festividades, desarrollado en español y otros idiomas, se refiere a Rosh Hashanah y a Yom Kippur. No existe un término hebreo equivalente. En hebreo, estos días han sido tradicionalmente denominados Yamim Noraim, que significa días terribles en el sentido de días reverenciales. Esto es lo que nos dice nuestro libro de enseñanza, de guía de la observancia del judaísmo en la vida contemporánea, de la Organización Sionista Mundial, Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora. Vamos a masticarlo un poco. Vamos a masticarlo un poco y vamos a entender por qué nosotros como creyentes en Yeshua seguimos hablando de Rosh Hashanah, seguimos haciendo sedes de Rosh Hashanah, seguimos deseando a la gente Shana Tova, pero hacemos énfasis en decir Yom Teruah Sameach, Yom Zikaron Teruah Sameach, pero también tomamos en cuenta el día de Rosh Hashanah, pero entendiendo ya su diferencia, entendiendo ya de dónde procede, Música de Slichot. Bueno, vamos a tomar en cuenta algo que está escrito acá y que tenemos que hacer mucho énfasis en eso. Tenemos que entender que Rosh Hashanah es algo rabínico, o sea, es algo que no está en la Torá, es algo que es tradición nuestra y es algo que como dice aquí, vamos a verlo, basado en una tradición de gran antigüedad que atribuyó el acontecimiento de la creación al día 1 de Tisré. Entonces, entendámoslo. No está estipulado por la Torá,
Y básicamente la celebración de Rosh Hashanah es algo basado en una tradición antigua, en algo que no es comprobado, que dice que atribuyó al acontecimiento de la creación al día primero de Tisre. No es de Torah, es algo, una tradición antigua. Otro punto que me llamó la atención acá de lo que leímos, dice, en el libro de oraciones el día santo que llamamos Rosh Hashanah se denomina todavía según su nombre de Torah, y la tradición fijó ese día como el aniversario de la creación del mundo y proclamación de la idea concomitante de la soberanía de Elohim sobre el universo. Vuelvo a leerlo como dice aquí. En el libro de oraciones, en nuestro Sidurim, el día santo que llamamos Rosh Hashanah se denomina todavía según su nombre de Torah. O sea, tú no encuentras tampoco en nuestro Sidurim que diga Rosh Hashanah, sino Yom Zikaron Teruah. Y la tradición fijó ese día como el aniversario de la creación del mundo y proclamación de la idea concomitante de la soberanía de Elohim sobre el universo. O sea, ¿quién declaró el nombre de Rosh Hashanah para esa festividad? La tradición nuestra, o sea, nuestros rabinos, nuestros jajamim. En ningún momento ha sido fijado por la Torah. O sea, Rosh Hashanah, celebrar este día como la festividad de Rosh Hashanah no está ordenado por la Torah. Es una tradición rabínica fijada por nuestra tradición, basado en una tradición de gran antigüedad que atribuyó el acontecimiento de la creación al día primero de Tisre. Bueno, pero entonces aquí hay un poquito como de conflicto de entendimiento. Bueno, entonces, ¿por qué si nosotros ya hemos visto que esto de Rosh Hashanah es mera tradición, es algo que se atribuye a una tradición muy antigua, pero no es algo que está ordenado en la Torah? Nosotros como judíos creyentes de Yeshua, ¿por qué la celebramos también? Entonces, nosotros como creyentes en Mashiach hacemos algo sabio y algo que también está en la Torah. Porque la Torah nos dice algo, nos dice, y ahí es donde es un poco difícil para las personas que no son judías. Porque muchas veces nos dicen, bueno, tú como creyente en Yeshua, ¿tú por qué haces lo que dicen los rabinos? Bueno, nosotros tenemos que entender que Yeshua hizo lo que hicieron los rabinos. Oye, no juegues con las palabras, explícame eso. O sea, él no hizo lo que hizo los rabinos. Sí hizo. Porque si él no se hubiera sujetado a un edicto rabínico, todos estaríamos perdidos. ¿Por qué? Porque bajo un edicto rabínico, él fue sacrificado. Si él no se hubiera sujetado a la decisión que tomaron los rabinos, que tomaron los Kohanim, los sacerdotes en ese momento, no hubiera podido llegar a ofrendar su vida, a hacer el sacrificio que tenía que hacer, ordenado por el Padre. Él hubiera podido decir, no, ustedes me juzgaron mal, ¿saben qué? Yo no me sujeto. Hubiera podido oponerse, pero el que hizo, guardó silencio y se sujetó. Porque aún en la ceguera que el Padre permitió a estos sacerdotes de ese tiempo, actuó por medio de ellos para que el sacrificio de su cordero, para que la expiación de Mashiach se diera al mundo. Por eso está escrito, y por boca de Mashiach, porque de los judíos viene la salvación. La pregunta, ¿por qué los judíos viene la salvación? Porque ellos sacrificaron el cordero expiatorio. Y no solamente
por aquellos judíos que lo quieran aceptar, sino por toda la humanidad. Si no hubiera sido por los judíos, ningún goy podría ser salvo, porque los judíos fuimos los que sacrificamos el cordero. No importa, a través de la ceguera, porque si no hubiera habido ceguera, ningún judío se hubiera atrevido a sacrificar al Mashiach. El Padre tuvo que permitir esa ceguera para que se diera, para que se obedeciera ese sacrificio. Entonces, si te das cuenta, como es muy diferente cuando tú dices los judíos mataron a Mashiach, a decir los judíos fueron los que sacrificaron a Mashiach. Baruch Hashem por los judíos, porque si no lo hubieran sacrificado, si no hubiera existido esa estirpe de sacerdotes y de Kohanim con velo en sus ojos, no se hubiera llevado a cabo el sacrificio de Mashiach y su sangre no nos hubiera redimido. Entonces, asimismo, vemos que Mashiach se sujetó en todo a lo que decían los rabinos, mas no hacía conforme ellos hacían. Ese es el punto. Ese es el punto que vino a tocar Mashiach. No vino a levantar una rebelión rabínica, una rebelión contra los jajamín, contra los Kohanim de ese tiempo, porque en ese tiempo no hablamos de rabinos, hablamos de Kohanim. Luego tocaremos el punto de si la Rabanut, de si los rabinos suplantan, sino si los rabinos, ¿cómo se dice esto? Si los rabinos son avalados por la Torah o no son avalados por la Torah. Pero los Kohanim en ese tiempo, a los que se debían sujetar, Yeshua, están avalados por la Torah. Entonces, asimismo, ¿qué pasa con los rabinos de hoy en día? ¿Qué nos dice Mashiach? Nos dice, ellos en la cátedra de Moshe se sientan, por tanto, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, mas no hagáis conforme ellos hacen. Entonces, como creyente en Yeshua, ¿qué hacemos nosotros? Guardamos lo que dice la Torah. ¿Qué dice la Torah? Nosotros, por eso hacemos énfasis en Yom Zikaron Teruah Sameach. Tengas un feliz Yom Zikaron Teruah, un feliz recordación con toque de shofar. Ese es nuestro énfasis. Pero también participamos de Rosh Hashanah para no chocar con los rabinos, y lo usamos porque la historia de Rosh Hashanah tiene un sentido pedagógico. Todo lo que son estas historias, estos midrashim, tienen un sentido de enseñar algo, y el sentido de enseñanza de Rosh Hashanah es muy profundo y empata mucho con lo que Mashiach vino a enseñar, el que dijo, y aquí el reino de los cielos se ha acercado. Y es exactamente el tema de Rosh Hashanah, el tema del mes de Elul. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, por eso el Padre no nos mandó a chocar contra los rabinos, no nos mandó a desobedecer a los rabinos, sino nos mandó, si ellos te dicen que obedezca todo lo que puedas de la Torah, debo obedecerlo. Y si en algún día debió haberse, en algún día debe ser la conmemoración de la creación del mundo. Solamente cuando venga Mashiach nos va a poder decir, oye muchachos, no fue en Rosh Hashanah. O cuando venga nos va a decir, muchachos, fue en Rosh Hashanah, no había ningún problema en que ustedes participaran de esa celebración. Sin olvidar la celebración básica que era Yom Zikaron Teruah. Porque Yom Zikaron Teruah queda así explícito, nos recuerda la entrega de la Torah, pero también nos puede estar recordando la creación del mundo. Nosotros no lo sabemos, pero de pronto por creer ser más sabio que los sabios, por querer chocar contra todo, decir, no, eso no está en la Torah, no me sujeto a los rabinos. Bueno, ¿cuántos de ustedes quieren no sujetarse a los rabinos, solamente ser toraitas, solamente ser Yeshua-céntricos? Bueno, entonces ponte a casarte con 2 o 3 mujeres, a ver cómo te va en el país occidental donde vives. Porque nosotros somos monógamos en este momento por un edicto rabínico. Porque según la Torá, tú te das cuenta, el hombre podía tener varias mujeres. Estúdialo en profundidad. Estúdialo en profundidad. Y hay misbot que demuestran eso. Cuando dice, si un hombre tuviera 2 mujeres, una amada y la otra aborrecida, y con la amada tuviera su primogénito, cuando haya la repartición de... Bueno, y muchas cosas de esas. Vemos lo que pasó con Hannah, vemos por qué pecó David. Cuando miró una mujer que no era suya, pero tenía varias esposas y concubinas. Pero en el día de hoy,
está prohibido al varón judío tener más de una esposa por edicto rabínico. ¿Qué decimos a eso? Ahí sí nos sujetamos a los rabinos. Entonces tenemos que entender eso. No nos debemos sujetar cuando nos estén diciendo algo que vaya contra la Torah. No nos están diciendo que no celebremos Yom Teruah, no nos están diciendo que no celebremos Yom Zikaron Teruah. No, simplemente están anexando algo que trae un mensaje que aporta para nosotros como creyentes en Yeshua al mensaje que trae Yeshua. El reino, convertíos, arrepentíos, volveos en Teshuvah, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mismo mensaje de Rosh Hashanah. Teshuvah, ¿por qué Teshuvah? Porque el rey está en el campo, porque el Malhut se ha acercado, porque el Melech se ha quitado sus vestiduras y ha venido entre nosotros, porque está abierta la puerta a la misericordia y al Gesed de Akadosh Baruj Hu, porque es tiempo de ponernos a cuentas, de hacer Hesbon Nefesh, de ponernos a cuentas con nuestro Creador, lo que dice el mensaje de Mashiach. Y porque es tiempo de en Teshuvah buscar que nuestros pecados sean perdonados, porque sigue en la fiesta de Yom Kippur. Es tiempo de recordar que nos fue entregada una Torah en el monte Sinai, los 10 días de Yamim Noraim. Y porque también estamos buscando, y este es el punto central, que sí es de Torah, de Rosh Hashanah, que nuestros libros, nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Si se dan cuenta que mucho del mensaje de Mashiach tiene que ver con Rosh Hashanah, si te das cuenta que Rosh Hashanah tal vez es una de las festividades que más habla sobre las Besorot Tovot. El reino de los cielos se ha acercado. El rey ha venido al mundo para acercarse a sus criaturas, para revelarse a sus criaturas. Eso es lo que ha hecho Mashiach. El rey llama a que te pongas a cuentas, a que cambies tu camino, a que recuerdes esa Torah Sinai que nos ha dado, a que llegues a Yom Kippur y a que a través de esa Teshuvah todos esos edictos de maldiciones que están contra ti sean borrados, sean anulados y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Baruch Hashem, por esta festividad de Rosh Hashanah, que aunque no aparece en la Torah, su punto básico de ser inscritos en el libro de la vida aparece. Recordemos la parashá cuando Moshe intercede por el pueblo de Israel, cuando Akadosh Baruj Hu quería destruirlo por aquel problema del pecado del becerro de oro. Déjame y yo destruyo este pueblo y te pondré sobre un pueblo mejor. Y Moshe dice, no, sino que bórrame a mí del libro, de tu libro. ¿Y qué dice Akadosh Baruj Hu? No, sino aquel que pecare yo lo borraré de mi libro. Entonces aparece en la Torah ese libro. Y es el tema de Rosh Hashanah. Es el tema de llegar a estos 10 días de Yamim Noraim, días terribles. De acercarnos a esa expiación, Yom Kippur, a ese cordero inmolado por nosotros, por el perdón del pueblo, Isaías 53. El reino de los cielos se ha acercado. El rey se ha quitado sus vestiduras y ha venido en medio de nosotros para decirnos, vuélvete a tu Creador. Sus misericordias están hoy. Él viene, Mashiach viene, el rey viene a acercarnos a nuestro Creador. Akadosh Baruj Hu está abierto en estos días, pero no solamente en estos días, que Rosh Hashanah no sea solamente en esta festividad, que día de Teshuvah, que Slichot no solamente sean en esta época del año. Todos los días sean un Yom Kippur para nosotros, todos los días sea tiempo de Slichot, todos los días sean tiempos para venir a Él. Pero si el Eterno Akadosh Baruj Hu permitió que estas festividades fueran establecidas de esta forma, y que este Rosh Hashanah surgiera como una tradición, tiene un sentido de un porqué. Mirémosla desde ese punto de vista. El reino de los cielos se ha acercado y el Rey está en medio de nosotros, trayendo misericordias a través de su Mashiach.
Acerquémonos a ese sacrificio, acerquémonos a esa teshuvá. Espero que esta reflexión sea de bendición para cada uno de nosotros. Escudriñemos y acuérdense, la última palabra solamente la tiene la Torah y las palabras de Mashiach. Que para todos ustedes sean un hermoso Yom Zikaron Teruah Sameach y que disfrutemos también de la festividad rabínica de Rosh Hashanah. Akadosh Baruj Hu, que tus misericordias sean aprovechadas por nosotros y nos volvamos en Teshuvah Shelema a través del Mashiach y de su sacrificio a ti. Y que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida y no sean borrados de allí jamás. Y que todo edicto y decreto de juicio sobre nosotros, por tus misericordias, sean perdonados a través del Corbán de Mashiach. Y venga sobre nosotros tu santo Ruach para que nos hagas andar en todos los preceptos de tu Torah. Y de esa forma vengan sobre nosotros todas las bendiciones de la Torah de Shem Yeshua Mashiach. Para todos ustedes, Yom Zikaron Teruah, Chag Sameach, y que disfrutemos también de las festividades rabínicas de Rosh Hashanah.